Amén. Dice la palabra que toda la escritura, ¿verdad?, es para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos. Y yo creo, hermanos, que en esta noche el Señor redarguye nuestro corazón, es decir, el Señor confronta nuestra vida, verdaderamente lo que hay dentro de mí. Estamos viendo el tema, ¿verdad?, de los espíritus falsos, y pues el tema general es la verdadera identidad del espíritu. Hemos estado aprendiendo, hermanos, conforme a la palabra, que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad, a toda justicia. El Espíritu Santo es el que nos guía a que nosotros hagamos lo recto, lo correcto, a reaccionar y accionar conforme a lo que dice su palabra ante las circunstancias, ¿sí, hermanos? Y le damos gracias a Dios porque Él está dentro de nosotros, hermanos. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? El Espíritu Santo está dentro de nosotros, pero ¿sabe algo? Ahí sucede algo triste, que muchas veces nuestra persona, nuestros pecados, nuestra manera de conducirnos y de comportarnos, ¿qué hace, hermano? Lo aleja. Él está con nosotros y Él anhela nunca irse de nosotros, pero su palabra es clara y lo dice la palabra, que Él está cerca del humilde, cerca de los que se someten, de los que obedecen, ¿sí? Dice su palabra, más del altivo y del orgulloso. ¿Y sabes algo? Cuando nosotros tomamos acciones de soberbia, de altivez, de orgullo, nosotros en ese momento, yo quiero pensar por lo que dice ese texto, que Dios está como que está ahí cerca, pero como que no puede hacer nada porque nosotros mismos no le permitimos. Y es por eso que cuando suceden esas cosas que nosotros hacemos, le damos pie a que espíritus falsos guíen nuestras vidas, gobiernen nuestras vidas, ¿sí? Y nosotros le pedimos perdón a Dios si no queremos eso, como lo que nos compartía la hermana acerca de Judas. Nosotros no queremos ese fin. Hoy yo creo que estamos siendo entendidos de lo que Dios está hablando a nuestro corazón, hermanos, de lo que Dios está hablando a nuestro espíritu. Y yo quiero que en esta noche reflexione un poquito, ¿verdad? Dios es fiel, Dios es bueno y está con nosotros, y cada día Él nos habla a través de su palabra. Dios ministra nuestras vidas. Pero quiero que reflexiones en un momento ahí en tu lugar donde estás, ¿verdad?, sobre esta pregunta que te voy a hacer. ¿Cómo fue tu reacción en esta semana? O más bien la pregunta es, ¿qué espíritu te guió? ¿Qué espíritu te gobernó esta semana? Hoy es viernes, ¿verdad? Estuvimos aquí el miércoles, el domingo, miércoles. Hoy es viernes, pero yo le hago esa pregunta porque esa pregunta Dios me la hizo. ¿Qué espíritu me gobernó en esta semana? Y no me decía el espíritu, porque siento por el espíritu que Él hablaba y decía esta semana, ¿verdad?, domingo, lunes, martes, pero luego me llevaba hoy. ¿Qué espíritu te gobierna? ¿Qué espíritu te está guiando? Porque, hermanos, nosotros nos damos cuenta que cuando tenemos circunstancias, es como nosotros sabemos qué espíritu es el que nos guía. Porque si no hay circunstancias, si no hay nada que hacer, pues no nos damos cuenta, pero siempre las circunstancias Dios nos va a permitir para que nosotros veamos qué espíritu nos está gobernando, cómo te conduciste, qué hiciste, cómo reaccionaste ante algo que te sucedió, algo que ya sea que Dios te pidió, algo que viviste en tu trabajo, algo que viviste en el hogar, con tus hijos, con tu esposo. No sé, cada uno de los que estamos aquí sabemos cuál ha sido mi circunstancia. Ya no digo la de la semana, la de hoy. ¿Cuál ha sido mi circunstancia y cómo me he movido y quién es el que me ha guiado? Me ha guiado el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios me va a guiar a hacer lo correcto. Quiero que vaya conmigo a ver un ejemplo de un hombre, ¿verdad?, que
me impacta y Dios me enseña a través de esto. Yo creo que Dios nos enseña. Ya es muy conocida esta historia, pero yo creo que Dios siempre tiene algo nuevo para darnos, hermanos. Y a veces a través de esta historia podemos decir, bueno, ya la conocemos, la he leído, la he escuchado, y podemos hasta decir, no, pues qué mal estuvo. Pero Dios habla aquí, hermanos, a través de esta palabra en Primera de Samuel 14, versículo 2. Primer libro de Samuel, Gloria a Dios. 14:2, y quiero comentarles así rápido porque quiero que oremos. Hay aquí algunas personas que vamos a orar, que me piden que oremos, hermanos, y la iglesia vamos a orar con fe, pero terminando esta palabra. Dice aquí, ¿verdad? Esta palabra en el versículo 2, para aquellos que desconocen, o si hay aquí alguien nuevo, algún invitado, la palabra de Dios nos habla acerca del rey Saúl. Este rey fue el primer rey de Israel que el pueblo pidió, y Dios le puso, ¿verdad?, a ese hombre como rey. Pero Dios hablaba a mi vida acerca del espíritu que lo guió. Muchos ya conocemos cuál fue el fin de Saúl, pero Dios me llevaba a entender la circunstancia que él vivió en ese punto. Saúl vivió muchas circunstancias en las que tuvo que ser movido por un espíritu. Tuvo que ser movido por el Espíritu de Dios, porque Dios lo escogió como rey. Dios lo ungió, usó la vida del profeta para ungirlo. Fue Dios el que lo puso en ese lugar para gobernar. Por lo tanto, él tuvo que haber sido guiado por el Espíritu de Dios. Pero la palabra nos enseña, hermanos, que Saúl fue guiado por espíritus falsos, que al final podemos ver que tanto llegó el desvío que él tuvo de no permitir ser guiado por Dios, que fueron unas palabras duras que Dios le habló, diciéndole que Dios ya se había escogido otro mejor que él, y Dios le habló unas palabras muy, muy duras. Pero el tema aquí es la circunstancia que él vivió, y que hoy la traemos a nuestra realidad, a nosotros en este tiempo, hermanos. Como él vivió esa circunstancia, tú y yo también vivimos una circunstancia. Dice en el versículo 2, Primera de Samuel 14:2, dice así. Primera de Samuel 14:2, perdón, hermanos, 15:2. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Hermanos, aquí nos está hablando que cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, en el camino hacia donde ellos iban, en esa dirección se topaban con enemigos. Y aquí nos habla claramente, ¿verdad?, que de un enemigo llamado Amalek, que se opuso, que levantó guerra contra el pueblo de Dios. Y esta palabra nos enseña que Dios, desde antes, unos versículos atrás, e incluso unos libros atrás, Dios ya había declarado que iba a quitar de en medio, que iba a desaparecer a este Amalek y a su ejército. Lo iba a desaparecer porque atentó contra el pueblo de Dios. Y esta parte nos dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré. Hasta ahí, hermanos, entendemos que Dios ya determinó algo. Y yo reflexionaba en esta palabra, trayéndola a nuestras vidas, aplicándola hoy a nuestras vidas, hermanos. Dios ha determinado para nuestras vidas, ha determinado usar nuestras vidas para destruir el pecado, hermanos. Dios ha determinado usar nuestras vidas para cerrarle la puerta a los espíritus falsos, porque no va a bajar Jesús, no lo podemos ver aún cara a cara. Él usa nuestra boca, nuestras manos, nuestros pies, y Él determina hacer algo en nosotros, a través de nosotros.
Y este pasaje entiendo que aquí Dios había determinado hacer algo en la vida de Saúl, y el versículo 3 dice: ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Hasta ahí nos detenemos. Destruye todo lo que tiene. Aquí, hermanos, vemos que Dios le está dando una orden a Saúl. Le está dando Dios le está permitiendo una circunstancia en la que él tiene que reaccionar guiado por el Espíritu de Dios. Pero la historia más adelante nos dice que Saúl fue un hombre que se movió, que no permitió que el Espíritu de Dios lo guiara, y lo guiaron espíritus falsos. No vamos a leer esta historia, hermanos, pero aquí nos enseña más adelante, ¿verdad? En los siguientes capítulos nos enseña cómo este cristiano, porque voy a decir, yo meditaba en esa palabra y digo, bueno, era un hombre como tú y como yo. Dios nos ha hecho un llamado. Nosotros estamos aquí porque Dios nos ha llamado, pero sabes que Dios ha determinado hacer cosas buenas en tu vida. Dios ha determinado que sea el Espíritu Santo el que te guíe a ti, el que me guíe a mí, a hacer lo correcto. Pero, hermanos, el asunto de esta reflexión es de que debemos de someter a Dios nuestra voluntad para poder ser guiados por Él y no por espíritus falsos. Como ejemplo yo tomé a Saúl, pero como ejemplo que tomó la hermana de Judas, y hay muchos otros ejemplos de hombres que fueron gobernados y dirigidos por el Espíritu de Dios, pero también hombres que fueron guiados por espíritus falsos y que tuvieron la misma oportunidad. Yo meditaba esta palabra, que también David y Saúl, entiendo por la palabra, que tuvieron la misma oportunidad, hermanos. Si podemos conocer cómo reaccionó David, quién fue David, cómo él permitió que el Espíritu de Dios lo guiara, aun cuando él cometía errores, aún ahí el Espíritu de Dios lo guiaba a un arrepentimiento, hermanos. Y podemos ver la vida de Saúl todo lo contrario, y eso lo llevó a la destrucción, como Judas. Así que yo creo la reflexión en esta hora, para tu vida y para mi vida, hermanos, es que reflexionemos qué espíritu es el que nos mueve, qué espíritu es el que nos guía, quién es el que está gobernando mis pensamientos, quién es el que está gobernando mi vida. Yo creo que la palabra de Dios nos confronta en esta hora, hermanos. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, acerca de los frutos y las obras de la carne, que no son más que espíritus falsos que vienen y se quieren apoderar de nosotros. Pero ¿sabe por qué? Porque nosotros somos los que abrimos, los que le damos derecho. Porque la palabra de Dios nos dice, en muchos pasajes nos dice que Dios a nosotros ya nos limpió, que Dios a nosotros nos ha dado armas, que nosotros somos vencedores. O sea, hay mucha palabra que yo puedo decir, me puedo revestir y puedo caminar en esa palabra de tal manera que el que me va a guiar va a ser su Espíritu. Pero ¿sabe algo? Cuando nosotros carecemos, yo me atrevo a decir que cuando tu vida y mi vida carecen de una búsqueda de Dios en intimidad, de una búsqueda de su palabra, de poner en obra lo que yo estoy leyendo, yo me atrevo a decir que por eso muchas veces nuestras vidas son llevadas como las olas del mar, nuestras vidas son zarandeadas, nuestras vidas son guiadas por espíritus falsos. ¿Por qué, hermanos? Porque no buscamos. Ya el Señor dijo, hay una parte en Juan capítulo 15, si lo puede proyectar, donde Dios nos dice que separados de Él nada podemos hacer, donde Dios nos dice que ya nosotros estamos limpios por la palabra que Él nos ha hablado. Dios hablaba esta palabra también, Él nos dice que Él es la vid, y más adelante de este pasaje dice, en el 15:3, por favor, dice que ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, hermanos. La palabra de Dios no miente, Dios es verdad. Ahí dice que nosotros ya estamos limpios por la palabra. Pero ¿qué sucede, hermanos? A ver, leemos el 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Así que este pasaje desde el versículo 15:1 y más adelante nos enseña
que nosotros ya somos limpios. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque si Dios está diciendo que nosotros ya somos limpios por la palabra, ¿por qué, hermanos, muchas veces somos guiados por otros espíritus que no es Dios? Cuando nosotros andamos a lo mejor haciendo cosas indebidas, obras de la carne, esto, hermanos, lo que la palabra llama obras de la carne no es más que espíritus malos, ¿verdad? Espíritus contrarios, lo dice ahí, que vienen y usan nuestras vidas para pecar. ¿Y qué estamos viendo en el tema? ¿Cuál es nuestro tema? Espíritus falsos. Esos espíritus falsos vienen a nuestra vida y son los que nos guían a lo que no es verdadero, hermanos. Nos guían a alejarnos de Dios, ¿verdad? A andar a lo mejor lejos de su presencia, lejos de Él, distraídos. Y nosotros estamos aquí para ser enseñados por medio de su palabra, hermanos, para ser confrontados. Yo creo que el Señor en esta noche está confrontando tu vida. Yo puedo decirle, el Señor está confrontando mi vida desde el momento que tú te paras y antes que tú reflexionas en su palabra. De hecho, todo es nuestro diario vivir. Nuestro diario vivir es que nosotros leemos la palabra y ahí Dios nos está hablando. Hoy estamos aquí congregados, pero tú no vives nada más de iglesia, de que hoy vienes y recibes Dios. Por eso tenemos que leer su palabra, porque Dios nos confronta cada día y podemos estar cerca de esa fuente. ¿Para qué, hermanos? Para que sea Él el que nos guíe y no espíritus falsos. Los espíritus falsos nos guían a andar en el desorden, nos guían a andar en vidas a lo mejor cómodas, nos guían a andar. Ahorita mencionaba algo, yo lo relacioné con cuando la hermana decía de iglesias donde le están predicando solo de la prosperidad y no le predican de arrepentimiento, no le predican